Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy nos adentramos en un yacimiento que se resiste a las explicaciones sencillas. Un enclave protohistórico en Badajoz que, ha generado décadas de debate. Cancho Ruano. Para guiarnos en esta exploración, nos vamos a basar en un texto clave, casi fundacional, podríamos decir, para la discusión. Sí, un texto fundamental. Cancho Ruano, un monumento protohistórico en los confines de la antigua Lusitania, publicado por Antonio Blanco Freijeiro en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1981. Un artículo fascinante, la verdad, porque no solo describe el lugar, sino que nace de una visita personal que Blanco Freijeiro hizo en 1980. Está lleno de sus impresiones directas, comparaciones audaces. Eso es. Y crucialmente ofrece un análisis muy crítico, muy directo, de las primeras interpretaciones que propusieron los excavadores originales Juan Malúquer de Motes y Ramón Pallarés, justo en ese mismo año. Exacto. El núcleo de la cuestión que plantea Blanco es casi un dilema arqueológico clásico, ¿no? ¿Interpretamos un lugar por su arquitectura, por cómo está construido, o por su contenido más llamativo? Que en este caso eran, toneladas de ceniza. Claro. ¿Fue Cancho Ruano un palagio? ¿Un santuario? ¿Quizás un monumental altar de sacrificios? Vamos a examinar un poco las pistas que ofrece Blanco Freijeiro. Todo empieza con esa visita suya, la de 1980. Blanco Freijeiro la califica de impresión imborrable. Y menciona algo interesante, que cerca, a un par de kilómetros, está la Cueva del Valle. Ah, sí, un lugar de culto antiguo, ya conocido por sus exvotos de terracota, unas figuras humanas muy toscas, casi tubulares, ¿sabes?, que sugieren una religiosidad popular, quizás ligada a la tierra, a lo telúrico. Algo muy ancestral. Muy ancestral, y que perduró incluso en época romana. Establece como un precedente, digamos, de sacralización de ese paisaje. Interesante ese contexto, sí, de sacralidad previa en la zona. ¿Y cómo se topan con Cancho Ruano en sí? ¿Fue casualidad? Pues sí, de forma casi accidental. Resulta que el propietario de la finca intentaba allanar una pequeña loma, un cerrito de unos 4 o 5 metros, y la máquina tropezó con restos de muros, de piedra y adobe. Vaya. Pero lo que impactó desde el primer momento, incluso antes de una excavación, digamos, sistemática, fue la descomunal cantidad de ceniza. Tanta que la primera idea que tuvieron fue que se trataba de algún tipo de horno industrial o algo así. Normal, con tanta ceniza. Claro. Y junto a esa ceniza empezaron a aparecer objetos valiosos. Una arracada de oro, un pendiente, piezas de bronce y muchísima cerámica, incluyendo, y esto es sorprendente, una cantidad notable de copas áticas, importadas directamente de Grecia. Hablas de una cantidad descomunal de ceniza. Blanco Freijeiro insiste mucho en eso, ¿verdad? Muchísimo. Dice que no podía ser resultado de un simple incendio fortuito del edificio, que era otra cosa. Precisamente. Para él, esa ceniza es la clave principal. Le recuerda de inmediato un pasaje muy concreto de Estrabón, el geógrafo griego. Ah, Estrabón. Sí, en su libro 3, donde describe las costumbres de los lusitanos y otros pueblos montañeses de Iberia. Y Estrabón cuenta que sacrificaban a Ares, a la divinidad guerrera local equivalente, no solo animales como machos cabríos y caballos, También personas. sino también prisioneros de guerra. Y utiliza la palabra hecatombes, o sea, sacrificios masivos por centenares, dice textualmente. Madre mía. Y la ubicación de Cancho Ruano, claro, encaja en ese contexto lusitano. Perfectamente, está en plena Beturia, una zona que era como de transición entre la rica Bética romana, lo que hoy es Andalucía, y la Lusitania, ¿no?, Extremadura y parte de Portugal. Una zona de frontera, casi. Una zona de paso, de contacto, y Plinio el Viejo, otro autor romano, decía que esta Beturia estaba habitada por celtas de origen lusitano. Así que Blanco Freijeiro se imagina una escena, casi cinematográfica, A ver. guerreros lusitanos volviendo de una racia, una incursión de saqueo en la Bética, Sí. y trayendo aquí parte del botín, cautivos, ganado, para sacrificar el diezmo, la 10ª parte, a su dios de la guerra. Wow. Un acto religioso, pero totalmente ligado a su modo de vida guerrero. Eso es, a su economía guerrera. Una imagen potente, desde luego. Y según Blanco, Cancho Ruano sería la prueba material, la evidencia arqueológica de lo que Estrabón describe de forma un poco genérica. Eso es lo que sugiere.
Él piensa que Estrabón quizá escribía para un público que ya daba por sentado este tipo de rituales bárbaros y no necesitaba detalles escabrosos. Pero Cancho Ruano podría mostrar cómo eran en realidad. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, que las víctimas, tanto humanas como animales, quizá eran adornadas antes del sacrificio. Ahí encajarían las joyas, los arreos de caballo que se encontraron. Claro. Que el ritual implicaba una incineración total, completa, generando esas enormes cantidades de cenuza, y que todo esto sucedía en un espacio delimitado y consagrado, lo que los griegos llamarían un témenos, un recinto sagrado. ¿Y sobre una estructura específica para el fuego? Un altar. Sobre un ara o altar, exacto. Esa idea de la ceniza acumulada por sacrificios repetidos, eso le lleva a buscar paralelos fuera de Iberia, ¿no? Sí, y los encuentra en el mundo griego, en los llamados altares de ceniza. Y cita el ejemplo más famoso, que es el gran altar de Zeus en Olimpia. En Olimpia. Sí, se apoya en la descripción de Pausanias, un viajero griego del siglo II después de Cristo, que cuenta que ese altar estaba hecho, literalmente, de la ceniza compactada de los muslos de los animales sacrificados a lo largo de siglos. Increíble. Pausanias describe una base de piedra escalonada, llamada prótisis, que sería como la plataforma fundacional, de unos 40 metros de perímetro. Y sobre ella se levantaba el montículo de ceniza hasta alcanzar más de 6 metros de altura. ¿6 metros de ceniza compactada? Cuesta imaginarlo, la verdad. ¿Y cómo? ¿Cómo se mantenía estable eso? ¿No se desmoronaba? Pues Pausanias explica el método. Cada año mezclaban la ceniza nueva con agua del río Alfeo, que al parecer tenía propiedades aglutinantes por su contenido en cal, y la aplicaban sobre el montículo, como si fuera una especie de cemento ritual anual. Curioso. Y Blanco Freixeiro menciona también otros ejemplos donde la ceniza se contenía de alguna manera, como el altar de Hera en Samos, que estaba rodeado de muros, o el de Zeus en Pérgamo, que quizás estuvo cubierto. La idea es mostrar que la acumulación ritual de ceniza no era algo exclusivo de Cancho Ruano, que existía en el Mediterráneo. Entendido. Esa es la hipótesis fuerte de Blanco Freixeiro entonces, basada en la ceniza, Estrabón, los paralelos griegos. Pero volvamos a la excavación. ¿Qué encontraron y qué dijeron exactamente los excavadores Maluquer y Pallarés en su publicación, también de 1981? Bueno, ellos describieron un edificio principal de planta casi cuadrada, de unos 24 metros de lado. Tenía una fachada principal orientada al este, con una disposición curiosa. La parte central estaba retranqueada, como metida hacia adentro, ¿sabes? Sí. Y flanqueada por dos alas laterales que sobresalían, como una U invertida, pero con el centro hundido. Vale, una forma particular. Sí. Y todo el conjunto se levantaba sobre un podio, una plataforma de mampostería, piedras irregulares unidas con barro, de unos 2 metros de altura. Y con la cara exterior inclinada, en talud. Y sobre esa base de piedra, los muros. ¿De qué eran? Eran muros de adobe, ladrillos de barro secados al sol, y se conservaban en algunas zonas hasta otros 2 metros de altura, o sea que el edificio tuvo una entidad considerable. Desde luego. Originalmente parece que estos muros de adobe estuvieron revestidos con placas de pizarra, lo que le daría un aspecto, más monumental, más acabado. Claro. Y el centro, esa parte retranqueada. Ahí había una especie de patio o plazoleta de unos 10 por 10 metros que estaba pavimentada con losas de pizarra y se accedía a ella desde fuera subiendo unas escalerillas laterales que llevaban a puertas en las paredes interiores de esas alas salientes. Un acceso un poco indirecto. Entiendo. ¿Y el interior del edificio? ¿Habitaciones? ¿Qué funciones pudieron tener? El interior era complejo, la verdad. En el ala nordeste encontraron una habitación que estaba dominada por una escalera maciza, hecha de adobe. ¿Una escalera? Sí. Ellos pensaron que podría subir a una terraza o incluso a un piso superior, aunque no había pruebas concluyentes de ese segundo piso. Había también una estancia larga y estrecha que atravesaba el edificio de norte a sur. Y detectaron indicios de lo que podría ser una cripta o una habitación semisubterránea en la parte central. Los muros interiores tenían restos de encalado, de pintura blanca. Vale. Mencionaste antes objetos encontrados. El oro, la cerámica griega. ¿Qué más destacaron Maluquer y Pallarés en su informe? Pues muchísima cerámica hecha a mano, local,
Sobre todo pequeños recipientes que identificaron como ungüentarios, o sea, frasquitos para aceites o perfumes, y platillos. Junto a ella, claro, la cerámica griega importada, sobre todo copas áticas de figuras rojas, que dataron entre finales del siglo V y principios del IV a.C. Eso es importante para la fecha. Sí, y un hallazgo cronológicamente clave fue un aríbalo, otro tipo de vaso pequeño para perfume, pero este procedente de Naucratis, una colonia griega en Egipto, y fechado mucho antes, a mediados del siglo VI a.C. Este apareció fuera del edificio principal, eso sí. Vale, o sea, materiales desde mediados del 6 hasta principios del 4 a.C. ¿Algo más? Sí, encontraron elementos relacionados con caballos, bocados de bronce y adornos para las riendas. Uno de estos adornos era idéntico a otro hallado en Cástulo, en Jaén. Anda, Cástulo, un centro ibérico importante. Muy importante, sobre todo minero, lo que sugiere contactos a larga distancia, claro. Aparecieron también pesas de bronce, piezas de balanzas y una pepita de oro nativo. Esto les llevó a plantear si el sitio pudo tener también alguna función comercial o de mercado, además de la religiosa. Interesante esa mezcla. Y luego objetos más de la vida cotidiana o ritual. Abundantes fusayolas, que son esas pequeñas piezas de arcilla o piedra usadas como contrapesos en los telares para hilar, y adornos personales como cuentas de collar de pasta vítrea y brazaletes de bronce. Has mencionado caballos, joyas, comercio, pero si Blanco Freijeiro pensaba en guerreros lusitanos y sacrificios, ¿aparecieron armas? Pues ahí está uno de los puntos más llamativos y que descuadra un poco esa imagen puramente guerrera que sugiere Blanco. No había. La ausencia es casi total. Solo se encontró un puñal de bronce. Nada de las típicas espadas de la Edad del Hierro, ni puntas de lanza, ni cascos, ni restos de escudos. Nada que uno esperaría en un contexto puramente militar o de ofrendas de guerra tipo botín. Idea de las racias lusitanas. Choca un poco, sí. Y luego, dos hallazgos de bronce muy singulares y de una calidad excepcional. Las patas delanteras de lo que debió ser una estatua de una cabra de tamaño considerable, con los pernos para fijarla a una base. Y una enorme campana de bronce de forma cúbica, que estimaron mediría más de medio metro de lado. Objetos realmente espectaculares. Una cabra y una campana. Desde luego no son armas. ¿Y la ceniza, por supuesto? ¿Cómo le interpretaron los excavadores, Maluquer y Pallares? Confirmaron su enorme acumulación. Hablaron textualmente de un verdadero bustum, o sea, un crematorio, y midieron que su profundidad en el centro del edificio superaba los 4 metros. Una barbaridad, 4 metros de ceniza. Vale. Con todos estos elementos, la arquitectura peculiar, los hallazgos tan variados, la ceniza descomunal, ¿qué interpretación global propusieron Maluquer y Pallares? ¿Cómo encajaron todo? Pues propusieron una cronología basada en 3 puntos clave. El aríbalo de Naucratis, de mediados del siglo VI a.C., como el inicio posible del uso del lugar. La cerámica ática, de principios del 4 a.C., como el final del uso principal del edificio. Y, muy importante, una fecha de carbono 14, Ajá. obtenida de una madera carbonizada encontrada dentro del edificio, que dio un resultado alrededor del 410 a.C. Ellos interpretaron esa madera como una viga del techo que se quemó en el incendio que, según ellos, destruyó el edificio principal. Ah, vale. O sea, un incendio final. Antes de Cristo, fecha que les daba la cerámica más tardía encontrada en las capas superiores de ceniza. Entiendo la secuencia. ¿Y cómo llamaron al edificio? ¿Qué función le dieron? Pues acuñaron un término que hizo fortuna: Palacio Santuario. Palau Santuari en su publicación original, que fue en catalán, Palacio Santuario. Una combinación de funciones, residencial y religiosa. Y aquí es donde Blanco Freijeiro lanza su crítica más dura, ¿no? Exactamente. Aquí es donde discrepa frontalmente. Blanco cuestiona varios pilares de esa interpretación de Maluquer y Pallares. Primero, la fecha del 410 a.C. basada en esa madera carbonizada. No se la cree. Bueno, pone en duda que fuera realmente una viga estructural. Argumenta que si era solo un trozo de madera que se quemó dentro, la fecha no marca necesariamente el final destructivo del edificio como estructura funcional. Y claro, si esa fecha cae, toda la secuencia cronológica que habían montado se tambalea un poco. Tiene sentido. Pero su crítica más fuerte, la más vehemente, es al término palacio.
le parece absolutamente desproporcionado para un edificio de solo 24 metros de lado. Hombre, 24 metros no es pequeño, pero para un palacio. Claro, él dice que comparado con verdaderos palacios de la época, incluso en la península, es modesto. Pero no solo una cuestión de tamaño. ¿Qué más crítica? Rechaza de plano, categóricamente, la comparación que hacían los excavadores con los Vitkilani. Los Vitkilani, ¿qué eran exactamente? Es un tipo muy específico de edificio monumental, una especie de palacio o sala de audiencias, con una entrada porticada muy característica, que es propio del antiguo Próximo Oriente, de Siria, Anatolia. Ah, vale. Lejos de Badajoz. Muy lejos. Y Blanco dice que Cancho Roano no tiene nada que ver estructuralmente con un Vitkilani. También considera una exageración calificar de megalítico el paramento exterior del podio, señalando que hay otras construcciones protohistóricas en España con una arquitectura mucho más impresionante y cuidada. O sea, rebaja las ínfulas arquitectónicas del sitio. Totalmente. Y hasta se mofa un poco del término Antentempel que usaron en los resúmenes en otros idiomas. Dice que es un híbrido sin sentido, que no se parece en nada a un templo inantis clásico, que es un templo griego con 2 columnas entre los muros laterales prolongados. Vamos, que la interpretación arquitectónica le parece forzada y, bueno, fantasiosa. Entiendo la crítica a la parte arquitectónica y de palacio, y sobre la función religiosa. La parte de santuario. Los excavadores sugerían una divinidad más bien funeraria o de salvación, quizá Ataecina. Y descartaban a Marte. Sí, argumentaban que un dios guerrero como Marte encajaba mal en los siglos 6-5 a.C., que ellos consideraban anteriores a la gran expansión lusitana. Y además, veían poco práctico subir caballos enteros para sacrificarlos en una supuesta azotea o piso superior. La de la escalera de adobe. Esa, cuya existencia, según Blanco, inferían de esa escalera pero que describían de forma un poco confusa. A veces hablaban de 2 pisos, a veces de una especie de pirámide escalonada. Blanco refuta ambos puntos. ¿Cómo? Primero, recuerda que las fuentes antiguas sí sitúan a grupos celtas o lusitanos en la zona de la Beituria mucho antes del siglo IV a.C., por lo que un culto guerrero ligado a Ares Marte no sería anacrónico. Y sobre la estructura, insiste en que esa reconstrucción con varios pisos y escaleras para subir animales le parece forzada y poco sustentada por la evidencia real encontrada en la excavación. Le parece que se estaban inventando un poco la estructura para que cuadrara con su idea. Vale, o sea que después de desmontar buena parte de la interpretación de Malúquer y Pallares, ¿cuál es la conclusión final de Blanco Frigeiro en ese artículo de 1981? ¿Qué propone él? Pues para él, la explicación más sencilla, la más lógica, la más económica en términos científicos y sobre todo la que mejor une la evidencia arqueológica principal, que para él es, insisto, la brutal cantidad de ceniza y los objetos asociados a rituales, con las fuentes escritas como Estrabón y los paralelos como los altares griegos. Es que Cancho Roano fue Fundamental y primordialmente un gran altar. O quizá mejor expresado, un monumental campo de cremación ritual, un lugar diseñado y utilizado durante casi 2 siglos para realizar ofrendas quemadas a gran escala, incluyendo posiblemente esas hecatombes de animales y, quizá, de prisioneros, ligadas a las prácticas guerreras de los pueblos celtas o lusitanos de la Beituria. Es decir, que lo extraordinario del sitio no sería tanto su arquitectura, que él considera más bien modesta. Correcto. Él considera la arquitectura interesante, sí, pero no excepcional para su época en la península. Lo verdaderamente único y relevante para Blanco Frigeiro es la acumulación masiva de ceniza. Ese es el testimonio directo de una actividad ritual intensísima y prolongada. Entendido. Por eso, su llamado final en el artículo es a abandonar las interpretaciones que él considera fantasiosas, Palacio, Vitkilani, Antentempel, y a centrarse en la evidencia abrumadora del ritual de cremación masiva. Esa es la clave de Cancho Roano para él. Cancho Roano sigue generando debate hoy en día, ¿verdad? La visión de Blanco Frigeiro, tan centrada en la ceniza y el sacrificio, es muy potente, muy sugerente, pero es la única posible. Se ha quedado ahí la cosa. Desde luego que no. Su artículo fue tremendamente influyente, marcó la discusión durante muchísimo tiempo, eso es innegable. Pero las investigaciones posteriores, claro, han seguido matizando, añadiendo datos, proponiendo nuevas lecturas. Se ha excavado más en el entorno, se han analizado más materiales con técnicas nuevas, se ha comparado con otros sitios que se han ido descubriendo.
Claro, la arqueología avanza. Exacto. El debate sobre la función exacta sigue abierto. ¿Fue solo un altar? ¿Tuvo también alguna función residencial para una élite, aunque no fuera un palacio al uso? ¿Era un centro ceremonial más complejo, con distintas fases y funciones? También se debate sobre la identidad de la divinidad o divinidades veneradas. ¿Era solo una guerrera? ¿Había otras? Y sobre cómo encajaba este lugar tan singular en la sociedad de la Edad del Hierro en Extremadura. Bueno, todo eso sigue muy vivo. Quizás la clave esté en no buscar una única etiqueta simple, ¿no? Como decías, palacio o santuario. Podría ser una mezcla, o algo que no encaja del todo en nuestras categorías actuales. Algo más complejo. Esa es una posibilidad muy real y cada vez más aceptada. Estamos ante una sociedad compleja, la de la Beturia, que estaba en una encrucijada de influencias, tartésicas por el sur, ibéricas, fenicias y griegas que llegaban por el comercio, y luego las propias tradiciones célticas, lusitanas. Es muy posible que Cancho Roano refleje precisamente esa complejidad, que fusione elementos arquitectónicos de origen mediterráneo, como el uso del adobe o ciertos esquemas constructivos, con prácticas rituales de origen indígena o indoeuropeo, como esas cremaciones masivas, de una manera única y original. Entender qué significaba realmente este lugar para quienes lo construyeron y usaron durante casi 2 siglos. Ese sigue siendo el gran desafío, ¿no? Ese es el gran desafío, exactamente. Nos deja pensando, en cómo interpretamos el pasado y en las historias tan complejas que pueden esconderse bajo capas de tierra y, en este caso, muchísima ceniza. Un recordatorio de que, a veces, las respuestas más simples o las más espectaculares no son las únicas, ni necesariamente las más correctas. Gracias por guiarnos en esta exploración tan interesante. Ha sido un placer, como siempre, volver a desenterrar estas cuestiones aquí, en Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hasta nuestro próximo viaje al pasado.